Música protegida está destinado a quienes les gusta la música y quieren conocer nuevas obras que involucren músicos. Ahora bien, para que esto ocurra hay que entender una premisa. Todo músico es un trabajador y todo trabajador tiene derechos. En Argentina existe un convenio colectivo de trabajo que ampara a los músicos en cada encuentro con sus oyentes. Claro, al encuentro de los trabajadores con su público. Aquí nos dedicamos a revisar el marco legal que los protege buscando que con cada reproducción cada vez más músicos se sepan y sientan protegidos. ¿Qué regula el derecho de autor? El derecho de autor es un conjunto de derechos exclusivos que están encaminados a proteger las obras. Y las obras pueden entenderse como una expresión concreta del pensamiento. Dentro de esas obras, por supuesto, encontramos a las obras musicales como una combinación de sonidos o como una combinación de sonidos que a veces incluye las letras. Lo que hay que tener en cuenta es que la obra en sí es una expresión concreta. ¿Por qué? Porque si tengo la idea de hacer una canción, de hacerle una canción a mi madre, no va a estar protegida, pero si hago esa canción, esa obra sí va a tener protección. Y esa protección va a ser indistinta del valor o de la calidad de la obra. Es decir, no se juzga si una obra es mejor o peor. Al momento de la creación, en ese momento nace el derecho de autor. Si es necesario después cumplir con algunas formalidades, como por ejemplo en nuestro caso, que es la presentación de la obra o el depósito de la obra inédita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para que ese derecho pueda ser oponible a terceros, es decir, pueda ser válido frente a terceros. Pero el derecho de autor nace al momento de la creación, no es un derecho que tenga que ser reconocido. Antes que nada, podemos tener en cuenta que cuando hablamos, o por lo menos en estos términos de músico, podemos hablar de autores y compositores. El autor, es lo que mencionamos, es quien hizo la letra, y el compositor es quien hizo la música. Siempre que esté dentro de un marco legal y que esté regulado su trabajo, o que empiece a comerciar con esto, puede convertirse en un músico profesional, pero no tiene que ver con el derecho de autor. El intérprete va a estar emparentado con el derecho de autor, pero está regido por lo que se llama derechos conexos. Es un derecho que tiene como alguien que le dio vida a la obra y que aportó con su creatividad a la obra. Es decir, una cosa es la obra en sí y otra cosa son los intérpretes o ejecutantes que tienen derechos sobre su interpretación o ejecución. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el intérprete tiene derecho, si está haciendo un show en vivo, a que esa actuación no sea fijada o no sea grabada sin su consentimiento. O si dio el consentimiento, que realmente se grabe y luego se utilice con el consentimiento que él dio. Y además, cuando esas obras son comunicadas al público, que él pueda cobrar por esa comunicación al público. Pero ya te digo, todo lo que es derecho del intérprete va por otro carril, ellos tienen que trabajar directamente con ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. El derecho de autor nace en el mismo momento creativo, cuando se compone esa obra, el derecho de autor entra en vigor. Lo que pasa que es necesario, por ejemplo, en nuestro país, hacer un depósito de esa obra, que si esa obra todavía no se comunicó al público, es un depósito de obra inédita, para poder ser oponible a terceros a partir de ese momento. Tenemos que tener en cuenta que el derecho de autor, el derecho del músico, nace en el momento de la creación. Ahora, si yo quiero decir, esta canción es mía, ¿cómo hago para oponerlo a terceros y para que realmente reconozcan esa obra como una obra mía? Uno de los elementos de prueba que yo voy a tener y por los cuales principalmente voy a registrar mi obra es a través del depósito que se realiza en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad nacional destinada a ese fin. Bueno, actualmente se incorporó la tecnología, entonces se hace una declaración vía TAG, trámites a distancia, donde se insertan los datos de los autores y compositores, y después se tiene que acercar, sí, en un sobre firmado por uno de ellos, el material en formato partitura o en formato CD, indistintamente. Es decir, la primera parte del trámite es un trámite digital y después se complementa o se completa con la entrega del material físico. El derecho de autor, entonces dijimos que nace con la creación de esa obra y se prolonga hasta 70 años después de la vida del autor.
En caso de que sea una obra que esté compuesta por varios, van a ser 70 años luego de la muerte del último, y siempre empieza a contar a partir del 1 de enero del año siguiente a que haya sucedido la muerte. Ese es el depósito de la obra. El trámite de depósito de obra inédita dura 3 años. A los 3 años ese material debe renovarse. La obra es inédita cuando no se ha dado a conocer al público, no se editó. Bueno, el derecho de autor, primero tenemos que tener en cuenta un poco la legislación, por si alguien quiere chusmear y mirar un poquito, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es un poco es la base, después la ley 11723 de propiedad intelectual, que sufrió varias modificaciones, y finalmente la legislación de SADAIC, que se puede encontrar en la página de SADAIC. Y en términos internacionales, el convenio de Berna, sería en el marco legislativo de todo lo que es derecho de autor, por lo menos en materia internacional y nacional en nuestro país. Hablamos un poco de los derechos que reconoce el derecho de autor. Dos tipos de derechos: los derechos morales, que son los que tienden a proteger a la persona, y los derechos patrimoniales, que miran por sus intereses económicos. Dentro de los derechos morales podemos hablar del derecho a la paternidad, que es el derecho a que el autor sea reconocido como tal, y a la vez el derecho a que no se le atribuya una obra que realmente él no hizo. Y el derecho a la integridad, que es el derecho a que esa obra no se mutile o no se modifique sin su autorización. Y dentro de los derechos económicos podemos hablar, quizás el más importante, el derecho a la reproducción, que en este momento, en el caso de Internet, es por ejemplo el derecho a que no se hagan descargas de esa obra, el derecho también a la traducción de esa obra, o cualquier arreglo que se pueda hacer sobre esa obra, el derecho a la transformación en sí, se llama transformación, y finalmente el derecho a la comunicación pública. Algo que hay que tener en cuenta es que para que una obra sea protegida es necesario, por supuesto, que sea una obra original. Si bien es cierto que puede tomar ideas, porque las ideas no se pueden registrar, pero tiene que ser una obra que emane la personalidad del autor, que sea una proyección de él. Y ya que mencionamos a las obras originales, podemos decir que hay dos tipos de obras. Las obras originales, por ejemplo, cuando yo hago una canción, y una obra derivada, que es una obra que deriva de una canción que ya existe. Con respecto a la difusión, yo te puedo hablar como editora musical, un poco con lo que tiene que ver mi tarea en concreto. Siempre a los músicos que se acercan les digo que antes de poner cualquier canción en redes o de darla a conocer, que por favor la resguarden, que sería el primer paso, y después sí que la difundan. Obviamente hoy en día todo lo que es redes, y más por la pandemia que estamos atravesando, tiene una importancia vital. Entonces, pueden utilizar todos los caminos, todos los canales. Me parece que tienen que experimentar, que tienen que trabajar con su público, y que tienen que tener una comunicación a diario y también estratégica, es decir, no saturar al público, pero siempre lo que les voy a decir es que previamente resguarden esas obras. ¿Quién es el editor musical? El editor musical es un socio del autor y compositor, que obviamente se encarga de editar la obra, de hacer todos los trámites de registro y de acercarles oportunidades comerciales. Se diferencia del manager en sí, que es una pregunta que siempre surge, porque el editor es el manager de las canciones, no el manager del artista. Es decir, va a mirar siempre por el bien de la obra, o por el movimiento de la obra. No le va a conseguir quizá una actuación al artista en sí, pero puede colocar esa obra en la actuación de otro artista para que obviamente su autor y compositor cobre regalías por el uso de la obra. Sí, o podemos decir que el editor musical es el manager de la obra, es el manager de las canciones, y es un socio en cierta medida del autor y compositor. Se va a encargar de toda la parte de registros de esa obra, de edición de esa obra, y también de acercarle oportunidades comerciales, para que siga generando ingresos por regalías, aunque él no sea el artista que interprete esa composición. Música protegida está destinada a quienes les gusta la música y quieren conocer nuevas obras que involucren músicos. Ahora bien, para que esto ocurra hay que entender una premisa. Todo músico es un trabajador y todo trabajador tiene derechos. En Argentina existe un convenio colectivo de trabajo que ampara a los músicos en cada encuentro con sus oyentes. Claro, al encuentro de los trabajadores con su público.
Aquí nos dedicamos a revisar el marco legal que los protege, buscando que con cada reproducción cada vez más músicos se sepan y sientan protegidos.